Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es lunes 8 de septiembre, 15 del mes de Elul en el calendario hebreo y como verán, no me encuentro en mi entorno habitual, en mi oficina con mis libros. He estado participando en un congreso y voy a estar unos días visitando familia, por lo cual me verán en un ambiente diferente, pero siempre con las noticias que, por cierto, hoy no son nada buenas, sino todo lo contrario. Comenzamos esta semana cuando hoy se cumplen 703 días de guerra y todavía hay 48 rehenes allí en la Franja de Gaza, y nosotros empezamos de una manera trágica con un atentado en el cruce Ramot en Jerusalén, donde perdieron la vida al menos 5 israelíes. Allí vemos las imágenes del lugar. 2 terroristas palestinos sin permiso de entrada a Israel, que estaban dentro del territorio israelí en forma ilegal, dispararon contra una parada de autobús e impactaron 2 autobuses de las líneas 62 y 320 que estaban atascados en el tráfico. Allí podemos ver el lugar, la zona donde se produjo el atentado, porque según contó uno de los testigos en Kan, la emisora pública israelí, unos minutos antes hubo un accidente en cadena de varios vehículos y había un embotellamiento en la zona. Según la policía, los terroristas llegaron en un vehículo al cruce Ramot y abrieron fuego, decía, en una parada de autobús. El primer informe del tiroteo se recibió a las 10:13 de la mañana de hoy en la línea directa de Maguen David Adom 101 de la zona de Jerusalén. Los 2 terroristas provienen de las aldeas Kubeiba y Katna al noroeste de Jerusalén. Después del ataque se cerraron los cruces fronterizos de la zona de Jerusalén y se prohibió la entrada y salida a territorio israelí por allí. Las fuerzas de defensa de Israel acordonaron las aldeas de donde provenían los terroristas y, como siempre, se investiga a las familias, al entorno de los sospechosos para ver si tenían conocimiento previo de la intención, de los planes, y también se investiga quién los envió, quién influyó o cómo fue que tomaron la decisión de armar esta célula. También se investiga de qué tamaño era, si alguien más los trasladó, los ayudó a tratar de escapar, y muchos detalles más. Además, llevaban armamento de fabricación casera y vemos allí otra imagen. Y las víctimas son 4 hombres y una mujer. Los 3 hombres murieron en el lugar del atentado. La mujer fue trasladada al hospital Hadassah Shaarei Tzedek en estado crítico. Allí trataron de salvar su vida, pero lamentablemente los médicos no lo consiguieron. Fueron 10 heridos en total. Y al momento de preparar este informe, 6 de los heridos se encuentran en estado grave, uno de ellos de extrema gravedad y en situación de inestabilidad. Los médicos están tratando de estabilizarlo, pero siguen haciendo todos los esfuerzos mientras tanto para salvar sus vidas, pero el pronóstico es reservado. Bien, y un soldado de la unidad, vamos a ver más imágenes mientras tanto, un soldado de la unidad Hashmonaim, de soldados ortodoxos, y un civil con permiso para portar armas fueron quienes lograron poner fin a la masacre que querían llevar a cabo los terroristas. Hubo sospechas también de que en la zona podía haber explosivos, como suele suceder o como solía suceder en otras épocas, porque en varios medios comentaban que este atentado recordaba a épocas
que no quisiéramos recordar y mucho menos repetir. Y después de que los expertos rastrearon y revisaron el área intensamente, descartaron la posibilidad y comenzaron a llegar al lugar las máximas autoridades policiales, el ministro de Seguridad Pública Itamar Ben-Gvir y el primer ministro Benjamin Netanyahu. Obviamente el atentado no fue algo espontáneo, alguien que aprovechó la oportunidad o que se subió al automóvil y de pronto decidió utilizarlo como medio para cometer un ataque. Sabían muy bien cómo llegar a Jerusalén y lograron hacerlo llevando armas caseras, como decía, que es el tipo de armamento que producen en los territorios palestinos, que casi siempre falla, casi siempre se traba, pero lamentablemente esta vez sí les funcionó bien. Y este es el resultado, esta es la situación, como decía, hasta el momento de preparar este informe. Comencemos ahora nuestra recorrida habitual por los diarios y otros medios hoy en Israel. El diario Israel Hayom abre su edición de hoy con una imagen tomada ayer en uno de los ataques israelíes en la Franja de Gaza y el titular dice: Trump a Hamas, última advertencia. Al mismo tiempo, Yediot encabeza su primera plana diciendo: en el entorno del primer ministro Netanyahu aseguran que Israel está considerando muy seriamente la propuesta de Trump. En la bajada explican bien en qué consiste la propuesta: un acuerdo integral para la liberación de todos los secuestrados a cambio de la liberación de miles de terroristas palestinos presos en Israel y conversaciones auspiciadas por el presidente estadounidense sobre el fin de la guerra. Mientras tanto, en la ciudad de Gaza, las fuerzas de defensa de Israel, abro comillas, suben un cambio, dice textualmente el diario, o sea, aumentan la intensidad de la ofensiva. Por último, adelanta este diario Yediot Aharonot un tema del que vamos a hablar en unos minutos: el dron Houthi que impactó en el aeropuerto Ramón y no fue identificado en los sistemas de detección como una aeronave enemiga. Seguimos adelante. Ynet, el sitio web de Yediot Aharonot, informó esta mañana, citando fuentes involucradas en las negociaciones, que la nueva propuesta estadounidense incluye garantías muy significativas, dicho esto entre comillas, de que Israel no reanudará los combates mientras continúen las conversaciones para el fin de la guerra. De acuerdo con las fuentes, las fuerzas de defensa de Israel no se mantendrán en sus posiciones actuales si la propuesta entra en vigor y es probable que se produzca una reorganización, un nuevo desplazamiento diferente durante el cese de fuego. Según esta fórmula, Hamas debe liberar a los 48 rehenes, los que están con vida y los que no, el primer día, mientras que Israel liberaría a cientos de terroristas de los que considera con sangre en las manos, o sea, que han participado en ataques, en atentados que costaron la vida de israelíes y a miles de otros presos. Además, en este esquema, las fuerzas de defensa de Israel suspenden la operación militar de conquista de la ciudad de Gaza y permanecen fuera de la ciudad, según este informe. Las dos partes entablarían conversaciones sobre el fin de la guerra bajo la supervisión del presidente estadounidense Donald Trump, y el alto el fuego continuaría mientras duren las negociaciones. ¿Qué le falta a esta nueva propuesta? Le falta que podamos saber qué sucede si las negociaciones fracasan, si Israel puede volver a combatir, qué operaciones militares puede realizar, de qué envergadura, si Hamas puede exigir o no que no lo haga, que Israel no vuelva a los combates en cualquier caso, especialmente después de que recupere a los 48 rehenes y entonces quiera lograr cumplir los otros objetivos que se estableció para la guerra, o sea,
el desmantelamiento y desarme de Hamás y el desarme de la Franja de Gaza. Y en esto quizás se encuentra la mayor diferencia entre las partes y, por ende, el mayor obstáculo. Ayer Trump publicó lo que definió como su última advertencia a Hamás para que acepte la nueva propuesta. El presidente estadounidense escribió en las redes sociales: todos quieren que los rehenes vuelvan a casa. Todos quieren que esta guerra termine. Es hora de que Hamás acepte mis condiciones. He advertido a Hamás sobre las consecuencias de no aceptar. Esta es mi última advertencia, no habrá otra. En su respuesta a última hora del domingo a los comentarios de Trump, Hamás afirmó que está listo para volver de inmediato a la mesa de negociaciones. Los líderes de Hamás dijeron que recibieron algunas ideas del lado estadounidense para alcanzar un alto el fuego y que hay que desarrollarlas, que están en contacto constante con los mediadores para convertir esas ideas en un acuerdo integral, abro comillas, que satisfaga nuestras demandas. Esta madrugada Trump volvió a transmitir optimismo, una vez más hay que decir, y dijo que se alcanzará un acuerdo de alto el fuego en Gaza muy pronto, algo que, como sabemos, ya dijo en varias ocasiones en los últimos meses y que lamentablemente por ahora no fue así. Vamos a verlo. I think we're going to have a deal on Gaza very soon. It's a hell of a problem. Creo que pronto llegaremos a un acuerdo sobre Gaza. Es un problema gravísimo. De nuevo, es un problema que queremos resolver para Medio Oriente, para Israel, para todos, pero lo vamos a resolver. Tienen rehenes. Podrían ser un poco menos de 20 porque ya saben, suelen morir. Suelen morir aunque sean jóvenes, en su mayoría mueren. Los jóvenes no mueren, los jóvenes siguen vivos, pero con todo esto tienden a morir. Pero tenemos, digamos, 20 personas y unos 38 cadáveres. Lo cierto es que de los 48 rehenes que aún permanecen retenidos en Gaza, las autoridades israelíes declararon a 26 muertos, creen que 20 están vivos y que el destino de otros 2 es incierto, con lo cual, una vez más, las declaraciones de Trump no son del todo precisas. Seguimos adelante, próxima imagen, allí vemos la primera plana del diario Yediot Aharonot, que abre su edición con el titular Israel y Hamás evalúan la propuesta de Trump, y amplía en la bajada: el presidente de Estados Unidos dijo que Israel ya dio su aprobación, su consentimiento a la propuesta de acuerdo que recién detallábamos, a pesar de que Netanyahu dijo que todavía lo estamos evaluando. Hamás pidió aclaraciones, dice este diario, respecto de los terroristas que serían liberados. Fuentes en Jerusalén, comillas, si Hamás responde que no, la operación israelí en la ciudad de Gaza tendrá legitimidad. Y este fin de semana, tropas israelíes finalizaron por 7ª vez la toma y limpieza, también esto dicho entre comillas, del barrio Zeitún. Cercaron en la zona sur de la ciudad de Gaza y la desconectaron de los campamentos del centro. En este contexto, los soldados israelíes destruyeron túneles de cientos de metros de extensión y atacaron varios edificios destacados, entre ellos uno conocido como el Club Al Jazeera. Vamos a verlo. Impactantes imágenes que llegan desde la Franja de Gaza, y el portavoz en árabe de Tzal, Abihai Edrei, publicó avisos de evacuación urgente para los habitantes de varios rascacielos y edificios civiles en Gaza que eran utilizados por Hamás como parte de su infraestructura terrorista. Aproximadamente una hora después,
Los medios en Gaza comenzaron a informar de fuertes bombardeos de la Fuerza Aérea Israelí en esos edificios. Uno de esos fue el edificio Al-Roya, que veíamos recién en el video, y según Hamas, el edificio se utilizaba para albergar a familias desplazadas de Gaza. Mientras esto sucedía en Gaza, ayer también fueron disparados cohetes desde allí hacia el sur de Israel por primera vez en 3 semanas. No se reportaron heridos ni daños. En la tarde de ayer, el primer ministro Netanyahu dijo que Israel está intensificando la operación en la ciudad de Gaza y sus alrededores y agregó lo siguiente. אנחנו מחסלים תשתיות טרור, אנחנו מחסלים מגדלי טרור מופללים. Estamos destruyendo infraestructura terrorista, torres terroristas y hemos establecido otra zona humanitaria para que la población civil de Gaza pueda salir a un lugar seguro y recibir ayuda humanitaria. Unas 100.000 personas abandonaron Gaza hasta la fecha. Hamas está haciendo todo lo posible para que no se vayan, para que se queden allí y actúen como escudos humanos. Si tengo que elegir entre la victoria sobre nuestros enemigos y la propaganda negativa contra nosotros, elijo la victoria sobre nuestros enemigos en lugar de lo contrario. No quiero artículos sobre nuestra derrota, sino artículos elogiosos en los medios internacionales. Elijo la victoria. Cambiemos de tema y hablamos de algo que anticipábamos, dije, hace unos minutos. Hablemos de los hutíes porque aquí está la imagen. Un dron lanzado por los hutíes desde Yemen impactó en la tarde de ayer en la terminal de pasajeros del aeropuerto Ilan y Asaf Ramón cerca de Eilat sin que sonaran las sirenas. Y esto es importante destacarlo, y causando daños en la zona. 2 trabajadores del aeropuerto sufrieron heridas leves, uno de 63 años por esquirlas y otro de 52 por la caída de escombros. En total fueron 10 las personas que sufrieron heridas leves en un incidente que pudo haber terminado también de una manera trágica. Varias personas sufrieron ataques de pánico, y cuando decimos ataques de pánico no es miedo, es algo médico, es algo incontrolable. Equipos de MADA, de Maguen David Adom, el servicio de emergencias de la Estrella de David Roja, los atendieron en el lugar y evacuaron a los heridos al hospital Yosef Tal en Eilat. De todas maneras, el hecho de que hayan impactado en un sitio estratégico, un aeropuerto internacional, abre muchos interrogantes. Antes del impacto en el aeropuerto Ramón, la Fuerza Aérea sí interceptó 3 drones procedentes de Yemen y sonaron las sirenas en las comunidades de Nitzana, Kadesh Barnea, Jmein y Be'er Milka en la frontera con Egipto. Allí vamos a ver ahora algunos de los daños que provocó el dron que estalló en el aeropuerto. Insisto, sin que sonara ninguna sirena. Las fuerzas de defensa de Israel investigan si el dron que impactó en el aeropuerto Ramón provenía de una dirección diferente, posiblemente del lado jordano, a la de los otros 3 que sí fueron interceptados. Según una evaluación inicial, el lanzamiento de los drones fue coordinado y cronometrado. Las primeras conclusiones de la investigación indican que los sistemas de radar y detección aérea sí vieron el dron, pero debido a un error humano no lo identificaron como una amenaza, un elemento hostil o perteneciente al enemigo. Alguien pensó que era otra cosa. De todos modos, desde el momento en que no se califica como hostil o enemigo, no se activan las sirenas y tampoco se lo intenta derribar o interceptar. La investigación también indica que este dron no es nuevo, no es un tipo de dron extraordinario, pero como ya lo hemos visto en más de una ocasión durante la guerra, la defensa aérea de Israel
no solo que es algo complejo, sino que no es hermético, y nos lo dicen todo el tiempo cuando nos hablan de la protección y de por qué tenemos que seguir las instrucciones de defensa civil. Unas 2 horas después del ataque, alrededor de las 4:30 de la tarde, el aeropuerto abrió sus puertas, se reanudaron los despegues y aterrizajes. Después del ataque, el valor de las acciones de la aerolínea israelí El Al subió considerablemente y la investigación, por supuesto, continúa e Israel evalúa cuál será su reacción y se prepara para seguir atacando a los hutíes. Cambiamos de tema, cambiamos de lugar, nos vamos al Líbano porque allí el principal partido cristiano instó en las últimas horas a Hezbollah a entregar sus armas al Estado mientras el ejército se prepara para implementar un plan de desarme. Recordemos que bajo presión de Estados Unidos, el gobierno libanés ordenó en agosto al ejército que preparara un plan para desarmar al grupo antes de fin de año. Samir Yahya, líder del partido Fuerzas Libanesas y del principal bloque cristiano en el Parlamento libanés, dijo que las armas de Hezbollah no solo no tuvieron ningún impacto en Israel, sino que provocaron destrucción, ruina, desplazamientos y propiciaron, en sus palabras, una nueva ocupación. Yahya acusó a Hezbollah de servir a un proyecto expansionista iraní. Este fin de semana, el legislador de Hezbollah, Hassan Izzedin, declaró que el grupo no va a abandonar las armas bajo ninguna circunstancia ni pretexto. Izzedin hizo estas declaraciones después de la reunión que llevó a cabo el gabinete libanés también este fin de semana, en la que aprobó con grandes elogios el plan del ejército para desarmar a Hezbollah. Durante la reunión, el comandante del ejército, el comandante en jefe del ejército, advirtió que tienen limitaciones en sus palabras y no especificó cuánto tiempo llevará el proceso de desarme, no solo de Hezbollah, de todas las milicias, pero principalmente, por supuesto, de Hezbollah. También dijo que el éxito, abro comillas, depende del compromiso de otras partes, en primer lugar, de Israel, por supuesto. Otra imagen, porque volvemos a cambiar de tema. Más de 1.000 personas se reunieron ayer en el aeropuerto Sidi Bou Said de Túnez para recibir un barco de ayuda procedente de Barcelona que transportaba a Greta Thunberg y a otros activistas pro-palestinos que dicen que buscan romper el bloqueo de Israel a Gaza. Los organizadores dijeron que más de 130 personas de varios países se registraron para embarcarse desde Túnez y sumarse a la flotilla global Sumud, que se autodenomina organización independiente sin filiación política ni gubernamental de ningún tipo, dicen, y hasta el momento, como sabemos, ya sufrió varios retrasos por cuestiones técnicas, logísticas e incluso del clima desde que partieron de Barcelona. Vamos a algo más agradable que sucedió hace unas horas nada más. En las últimas horas también Medio Oriente pudo ver el fenómeno conocido como luna de sangre. La luna se ve con un curioso tinte rojizo debido a un eclipse total. Rusia, China, Pakistán y Kuwait fueron los primeros lugares donde se pudo ver. Poco después y gradualmente se observó en otras zonas. Lo que veíamos recién era cómo se vio el eclipse en Jerusalén y ahora les muestro cómo se vio en el Negev. Y un eclipse lunar, dicen los expertos, se produce cuando la luna atraviesa la sombra de la Tierra, bloqueando la luz del sol que la ilumina. Cuando la luna entra por completo en el cono de sombra de la Tierra, se habla de eclipse total y en ese momento
adquiere el tono característico que la convierte en la célebre luna de sangre. Bien, hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Les pido disculpas por el ámbito y quizás alguna que otra dificultad técnica, pero hemos hecho lo mejor posible para poder estar, como siempre, con la información y no faltar. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros también hoy. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo, a suscribirse, a sumarse a nuestro grupo de amigos haciendo clic debajo de este video y a recomendarlo. Gracias nuevamente. Los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.